Hola, hola. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP 1157 del 30 de abril del 2025. Radicado 63535 y magistrado ponente el doctor Gerardo Barbosa Castillo. Dada la importancia de esta sentencia, de acuerdo a que una decisión de archivo de las diligencias puede redundar en un prevaricato por acción, esta sentencia será dividida en dos partes, en donde abordaremos la primera parte, que contiene el objeto de la decisión, los hechos, los antecedentes procesales, la sentencia recurrida, los recursos de apelación y las consideraciones de la Corte frente a una cuestión previa sobre la prescripción de la acción penal por el delito de prevaricato por omisión. Luego procederemos a abordar la delimitación del problema jurídico y la estructura de la decisión. Llegaremos también a delimitar los hechos jurídicamente relevantes y el principio de congruencia, procediendo entonces a lo dicho por la Corte en cuanto al archivo de las diligencias y al prevaricato por acción, llegando así hasta la página 24 de las 56 páginas en total y dejando la segunda parte que tiene que ver con el caso en concreto. Bienvenidos entonces a la primera parte de la sentencia radicado 63535. El objeto de la decisión es resolver por parte de la Sala los recursos de apelación interpuestos por Nelson, su defensor y la delegada del Ministerio Público, en contra de la sentencia del 8 de marzo del 2023, que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Este tribunal declaró penalmente responsable al aquí procesado Nelson, otrora fiscal 163 seccional de Cali, como autor del delito de prevaricato por acción, y lo condenó a la pena principal de 48 meses de prisión, una multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el término de 81 meses. Los hechos se dan el 15 de septiembre del 2009, cuando el fiscal 163 seccional de Cali, o sea, el aquí procesado Nelson, asumió una investigación derivada de la compulsa de copias efectuada por la Fiscalía 50 seccional. Esta compulsa de copias estaba relacionada con las denuncias presentadas por Fabio contra el rector de una universidad y Luis Hernán. Dichas denuncias, según los antecedentes del caso, se sustentaban en documentos y testimonios cuya fiabilidad era cuestionable. Tras ser asignado al caso, el fiscal aquí procesado incurrió en una prolongada inactividad procesal, pues solo hasta el 21 de mayo del 2010, 8 meses después de recibir la actuación, emitió la primera orden a Policía Judicial, orientada esta a recopilar documentos del expediente de origen. Dicha instrucción, sin embargo, no fue objeto de seguimiento efectivo y para el 21 de septiembre de ese mismo año, la coordinadora de la unidad verificó su incumplimiento sin que se adoptaran correctivos. El 16 de noviembre del 2012, el fiscal decidió archivar la investigación con base en dos argumentos: la supuesta inexistencia de los hechos denunciados y la ausencia de dolo de la conducta atribuida a Fabio. No obstante, para el ente acusador, esta determinación fue arbitraria y carente de motivación suficiente, porque el otrora fiscal ignoró elementos de prueba relevantes, entre ellos un dictamen contable del CTI de febrero del 2009, que había sustentado la compulsa de copias, y desconoció lo dispuesto en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, que exige motivación y diligencia en la evaluación probatoria. El 9 de abril del 2014, el Juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali, a solicitud de la víctima, ordenó el desarchivo de la actuación, al concluir que la decisión de archivo carecía de fundamentos materiales y jurídicos. No obstante, el 5 de junio del 2015, el fiscal reiteró el archivo
invocando nuevamente la inexistencia de los hechos y la falta de dolo, sin incorporar nuevos elementos probatorios ni realizar actos sustanciales de investigación. Esta nueva decisión reprodujo las mismas deficiencias de la resolución del 2012, vulnerando nuevamente el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. A lo largo de la actuación, el fiscal omitió diligencias esenciales, como la citación de testigos claves y la recolección de nuevas evidencias, a pesar de las solicitudes reiteradas del apoderado de la víctima y de las advertencias sobre la proximidad de la prescripción de la acción penal. Tales omisiones constituyeron en un incumplimiento grave de los deberes funcionales consagrados en los artículos 114 del Código de Procedimiento Penal y 228 y 250 de la Constitución Política. Puntualicemos ahora en los antecedentes procesales. El 18 de enero del 2017, ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Cali, la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali formuló imputación en contra del aquí procesado Nelson por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión en concurso. En esta audiencia, el procesado no aceptó los cargos y la Fiscalía retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El 20 de noviembre del 2017 se celebró la audiencia de formulación de acusación ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. El 25 de julio del 2018 inició la audiencia preparatoria, la cual continuó el 26 de marzo del 2019 y culminó el 26 de septiembre de ese mismo año. La audiencia de juicio oral se inició el 31 de octubre del 2019 y se llevó a cabo en varias secciones. El 13 de diciembre del 2019, el 12 de marzo, 27 de agosto, 15 y 22 de octubre del 2020, concluyendo el 7 de diciembre de ese mismo año. Ya el 23 de enero del 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio. El 8 de marzo siguiente profirió sentencia, por lo que el procesado, su defensor y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación en contra de esta última decisión. Conozcamos sobre la sentencia recurrida. La Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali concluyó que las órdenes de archivo emitidas por el procesado Nelson el 16 de noviembre del 2012 y el 5 de junio del 2015 carecieron de la motivación jurídica suficiente exigida por la ley y fueron contrarias a lo dispuesto en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal y su desarrollo jurisprudencial. Estas órdenes, en lugar de cumplir con los estándares legales de valoración probatoria, omitieron el análisis integral de los elementos presentes en la carpeta investigativa. Entre ellos se encontraban testimonios relevantes, información proporcionada por la víctima, antecedentes procesales de otros procesos conexos y de manera notoria un dictamen pericial contable del CTI, fechado del 23 de febrero del 2009, que desvirtuaba los hechos denunciados por Fabio. El tribunal evidenció que el procesado justificó las decisiones de archivo invocando la causal de inexistencia del hecho, pero sin un análisis adecuado de los elementos probatorios disponibles. Por el contrario, fundamentó sus órdenes en consideraciones subjetivas y en valoraciones personales contrarias a la objetividad exigida en sede de archivo. Para el tribunal, el procesado actuó con conocimiento de que sus decisiones eran contrarias a la ley, comprobado por la reiteración de los errores en ambas órdenes de archivo, pese a las advertencias del juez de control de garantías, quien ordenó el desarchivo, y del apoderado de las víctimas, además de la existencia de pruebas suficientes para continuar con la imputación o solicitar una preclusión formal. El fallo destacó que tras la orden de desarchivo en el 2012, el procesado insistió en emitir una segunda orden en el 2015, replicando las mismas deficiencias y omitiendo nuevamente las pruebas relevantes.
Este proceder fue interpretado como una actuación deliberada y contraria al marco normativo, orientada a evitar que el caso avanzara y facilitando así la prescripción de los delitos investigados. El fallador de primer grado consideró además que las actuaciones del procesado estuvieron marcadas por largos periodos de inactividad injustificada y una ausencia de impulso investigativo. A pesar de recibir la noticia criminal el 15 de septiembre del 2009, el fiscal emitió su primera orden a la Policía Judicial recién el 21 de mayo del 2010, 8 meses después, destinada a obtener copias del expediente de la Fiscalía 50 Seccional. Esta orden además no fue objeto de control ni seguimiento, y durante los años siguientes no se adoptaron medidas significativas para avanzar en la investigación. Incluso tras las advertencias del apoderado de la víctima sobre el riesgo de prescripción, el fiscal no tomó acciones concretas para mitigar esta situación. El tribunal resaltó que en el 2014 se concedió un plazo adicional de 90 días al fiscal para perfeccionar la investigación. Sin embargo, este término expiró sin que se implementaran medidas relevantes, lo que evidenció una omisión sistemática y consciente de sus obligaciones legales y constitucionales. Esta falta de diligencia, combinada con la reproducción de los errores en las órdenes de archivo, fue interpretada como una conducta dolosa que afectó gravemente los derechos de las víctimas y a la administración de justicia. Ahora bien, en relación con el delito de prevaricato por omisión, el tribunal en el fallo decretó que la acción penal había prescrito. De acuerdo con el artículo 414 del Código Penal, el término de prescripción para este delito se calculó en 135 meses, que inició desde la fecha del último acto relevante. La formulación de imputación realizada el 18 de enero del 2017 interrumpió este término, reiniciándose el cómputo por 67 meses y 15 días, lo que llevó a que la prescripción se materializara el 3 de julio del 2022. Y finalmente, el tribunal resolvió declarar penalmente responsable al aquí procesado Nelson como autor del delito de prevaricato por acción, contemplado en el artículo 413 del Código Penal. La condena incluyó la pena de 48 meses de prisión, una multa equivalente a 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación de derechos y funciones públicas por 81 meses. Asimismo, se le concedió la prisión domiciliaria en atención a su condición de padre cabeza de familia, pero se le negó la suspensión condicional al no reunirse en los requisitos de los artículos 63 y 68A del Código Penal. Pasemos a los recursos de apelación. En cuanto a la defensa material, el procesado, en ejercicio de su defensa material, cuestionó la decisión del tribunal al considerar que los archivos de las diligencias dictados el 16 de noviembre del 2012 y el 5 de junio del 2015 respondieron a un análisis razonado de los elementos disponibles y no a un proceder carente de fundamento o arbitrario. Afirmó él que sus actuaciones se enmarcaron dentro de los criterios normativos aplicables y negó haber actuado con intenciones contrarias a la ley. Sostuvo el procesado que la decisión de archivo del 2015 fue sometida a control judicial y validada, sin que se presentaran objeciones formales que desvirtuaran su legalidad. Argumentó que la gestión de las pruebas y los tiempos procesales reflejó una interpretación jurídica respaldada por su autonomía funcional y no a una conducta negligente ni orientada a beneficiar indebidamente al denunciado. Enfatizó que sus decisiones se ajustaron a los estándares legales y procesales, por lo que no era posible atribuirle un dolo. Y en virtud de lo anterior, el procesado solicitó la revocatoria de la sentencia condenatoria y su absolución, subrayando que sus actuaciones respetaron los principios de objetividad inherentes a su calidad de fiscal. Alegó que cualquier discrepancia en la valoración de sus decisiones no debía ser considerada como indicativa de una conducta punible.
Ya pasando a la defensa técnica del señor Nelson, el defensor argumentó en su apelación que las irregularidades advertidas por la Fiscalía en los archivos del 16 de noviembre del 2012 y del 5 de junio del 2015, y en las que el tribunal fundamentó la condena de su prohijado, carecían de sustento fáctico y normativo. Según la defensa, las decisiones adoptadas por el fiscal no fueron arbitrarias ni contrarias a la ley, sino el resultado de un análisis jurídico razonado dentro del marco de su autonomía funcional. En primer lugar, la defensa señaló que las supuestas omisiones relacionadas con la valoración de las pruebas y la fundamentación de las decisiones de archivo eran infundadas, ya que el fiscal consideró los elementos probatorios disponibles al momento de emitir dichas órdenes. Argumentó también la defensa que el archivo de las diligencias se basó en una interpretación jurídica objetiva de la ausencia de tipicidad objetiva en los hechos denunciados, sin que el fiscal hubiera desbordado su funcionalidad. Asimismo, destacó que el actuar del fiscal no evidenció intención deliberada de contradecir el orden jurídico. Por el contrario, las decisiones emitidas reflejan su criterio profesional sobre la falta de elementos para configurar el delito de falsa denuncia, conforme a las disposiciones normativas y jurisprudencia aplicables al caso. La defensa enfatizó que esta postura se encontraba respaldada en la autonomía funcional que le asiste al fiscal, conforme al sistema penal acusatorio. Por otro lado, la defensa cuestionó la valoración del tribunal en relación con la reiteración del archivo del 2015, argumentando que esta decisión no constituyó un acto arbitrario, sino una reafirmación de la valoración probatoria realizada por el fiscal. En este sentido, se sostuvo que no existían elementos objetivos que permitieran concluir la existencia de un actuar doloso en la conducta del acusado. El abogado, por último, cuestionó que a partir de las pruebas practicadas en juicio, se concluyera que dichas decisiones fueran arbitrarias o inmotivadas, argumentando que, por el contrario, éstas reflejaban un análisis lógico basado en los elementos disponibles al momento de su emisión. Y en consecuencia solicitó la revocatoria de la sentencia condenatoria proferida por el tribunal y que en su lugar se absolviera al procesado, dado que los elementos allegados por la Fiscalía y valorados por la Judicatura carecían de sustento suficiente para acreditar la conducta punible imputada. Centrémonos ahora en lo dicho por el Ministerio Público. La agente del Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primer grado y en su lugar absolver al aquí procesado Nelson. En su fundamentación, la apelante presentó diversos argumentos de la siguiente manera. Ella comenzó señalando que las decisiones de archivo emitidas por el fiscal aquí procesado se encontraban sustentadas en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal y en precedentes jurisprudenciales. Según la apelante, estas decisiones reflejaron un análisis jurídico razonable y no demostraron el elemento subjetivo del dolo necesario para configurar los delitos imputados. En este sentido, ella enfatizó que no se acreditó que el fiscal hubiese actuado con conocimiento y voluntad de infringir la ley, ya que las decisiones estuvieron motivadas en derecho y respaldadas por consultas previas con otros fiscales. Asimismo, sostuvo que la conducta del procesado debía enmarcarse dentro de la autonomía e independencia funcional garantizada por la Constitución y las leyes, lo que permitía diferencias interpretativas legítimas sobre los hechos y el tipo penal aplicable. En su criterio, las discrepancias surgidas entre el procesado, las víctimas y sus representantes legales respecto a los delitos investigados y las órdenes de archivo no podían calificarse como dolosas, sino como resultado de valoraciones jurídicas razonables. Estas diferencias, afirmó ella, forman parte de las atribuciones propias de los fiscales en el sistema penal acusatorio, caracterizado por su naturaleza rogada. La agente del Ministerio Público también cuestionó la valoración probatoria realizada en el fallo condenatorio,
argumentando que éste presentó falsos juicios de identidad y raciocinio. Según la apelante, el tribunal tergiversó el contenido de las pruebas y utilizó hechos posteriores a los jurídicamente relevantes para sustentar la condena, los cuales no estaban contemplados en la acusación ni fueron materia del juicio. En este sentido, ella consideró que solo debió analizarse la orden de archivo del 16 de noviembre del 2012, sin que pudiera incluirse lo sucedido con posterioridad a este evento procesal. En su criterio, el desarchivo de la investigación en el 2014, ordenado por el Juzgado 12 Penal Municipal de Cali y confirmado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, que instó al fiscal a enfocarse en otros delitos y posibles partícipes, y el hecho de que el fiscal, 2 horas después, reiterara el archivo con los mismos fundamentos del inicial del 2012, no fueron conductas debidamente atribuidas al procesado. La procuradora destacó además que el procesado enfrentaba una carga laboral significativa, gestionando entre 20 y 25 casos mensuales, lo que sumaba aproximadamente 900 carpetas al término de su ejercicio. Este volumen de trabajo, combinado con la normatividad procesal vigente en el momento de los hechos, que no establecía plazos definidos para la duración de las investigaciones, no podía considerarse negligencia dolosa. Y finalmente, la agente del Ministerio Público solicitó revocar la sentencia condenatoria y proferir un fallo absolutorio en favor de Nelson, argumentando que las conductas atribuidas eran atípicas por la ausencia del dolo y que los errores en la valoración probatoria llevaron a una condena injusta. Ella insistió en que la utilización de hechos posteriores no contemplados en la acusación inicial vulneró los principios de congruencia procesal y el debido proceso, por lo que no debieron emplearse para sustentar la condena. Ahora pasemos a las consideraciones de la Corte. La Corte inicia confirmando su competencia para conocer de este proceso de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 235 de la Constitución Política, por tratarse de la apelación de una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal superior de distrito judicial. En aplicación del principio de limitación funcional que rige el trámite de segunda instancia, el estudio de la sala se circunscribirá al examen de los temas que son objeto de impugnación y, de ser necesario, de los inescindiblemente vinculados a estos. Continúa la Corte con una cuestión previa sobre la prescripción de la acción penal por el delito de prevaricato por omisión. Antes de abordar el análisis de fondo, la Corporación considera pertinente realizar una precisión en torno a la prescripción de la acción penal respecto del delito de prevaricato por omisión imputado al acusado. Recordemos que en la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Superior de Cali se indicó que el fenómeno prescriptivo había operado el 3 de julio del 2022. Sin embargo, dicha afirmación presenta un error de cómputo que debe ser aclarado a la luz de las reglas establecidas en el artículo 83 del Código Penal colombiano, conforme a la cual la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad fijada en la ley para el delito, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 5 años ni superior a 20 años. Agrega el artículo 48 y Ibidem que a partir de la formulación de la imputación, el término de prescripción se reduce a la mitad. El delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal, tiene prevista una pena de 64 a 90 meses de prisión. Tratándose de un servidor público, debe aplicarse el aumento de la mitad conforme a lo dispuesto en el artículo 58, numeral 9 del mismo estatuto, lo que eleva la pena máxima a 135 meses. En consecuencia, el término ordinario de prescripción de la acción penal se computa desde la comisión del hecho con un límite de 135 meses. Posteriormente, una vez se formula la imputación,
Este término se reduce a la mitad, es decir, 67 meses y 15 días, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 84 del Código Penal. Ahora bien, si la imputación fue formalizada el 18 de enero del 2017, el término prescriptivo posterior se debe contabilizar desde esa fecha. En tal caso, la prescripción se habría configurado el 2 de septiembre del 2022 y no el 3 de julio del 2022 como lo sostuvo el tribunal. Y sin perjuicio de la inexactitud aritmética en que incurrió el acuo, lo cierto es que al momento de la emisión de la sentencia de primera instancia ya se había configurado el fenómeno de la prescripción, extinguiéndose la posibilidad jurídica de continuar el ejercicio de la acción penal. Procedamos ahora con la delimitación del problema jurídico y la estructura de la decisión. Recordemos primeramente que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali concluyó que, de acuerdo con las pruebas practicadas, el exfiscal 163 seccional de Cali, Nelson, es responsable penalmente del delito por el que fue acusado, prevaricato por acción, pues tomó una decisión ilegal, sin ninguna justificación razonable, que implicó el archivo de la investigación previa. Por su parte, en los alegatos de los recurrentes, ellos al unísono se contraen a cuestionar la decisión de primera instancia básicamente porque no encuentran fundada la acreditación del elemento subjetivo, o sea, del dolo de la conducta acusada. Pues por el contrario, ellos se encuentran ajustadas a la ley y a la jurisprudencia aplicable al caso las órdenes de archivo del exfiscal Nelson. Asimismo, censuran la falta de congruencia entre lo acusado por la Fiscalía y la inclusión fáctica y probatoria de los hechos que no fueron atribuidos al procesado. Por ende, la Corte deberá entonces establecer si el procesado, como lo sostiene el fallo de primera instancia, es responsable del delito de prevaricato por acción al emitir las órdenes de archivo de las diligencias del 16 de noviembre del 2012 y el 5 de junio del 2015. Y si dichas decisiones resultaron manifiestamente contrarias a la ley, vulnerando los parámetros normativos y jurisprudenciales aplicables. Con miras a resolver el anterior problema jurídico, la presente decisión desarrollará los siguientes aspectos. Primero, la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes y el principio de congruencia. Segundo, sobre el archivo de las diligencias. Tercero, del prevaricato por acción. Y finalmente, se analizará el caso en concreto. Se desarrolla entonces la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes y el principio de congruencia a continuación. El decurso procesal de la presente actuación permite extraer lo siguiente. El 18 de enero del 2017, durante la audiencia de imputación, el fiscal delegado ante el tribunal señaló que limitaba la imputación al hecho jurídicamente relevante relacionado con la orden de archivo emitida el 16 de noviembre del 2012 por el entonces fiscal 163 seccional de Cali, de nombre Nelson. Aunque hizo referencia a la segunda orden de archivo del 5 de junio del 2015, dicha mención se utilizó únicamente como un elemento para fortalecer su teoría del caso y no como un hecho objeto de imputación formal. De esta manera, el delito de prevaricato por acción inicialmente se circunscribió exclusivamente a la decisión de archivo del 2012. Posteriormente, el 20 de noviembre del 2017, en la audiencia de formulación de acusación, el fiscal delegado reiteró que los cargos se limitaban al núcleo fáctico ya expuesto en la imputación. En esta audiencia se afirmó que la conducta acusada al aquí procesado Nelson consistió en emitir la orden de archivo del 16 de noviembre del 2012, la cual fue calificada como manifiestamente contraria a la ley. Según la acusación, esta decisión ignoró los reiterados requerimientos de las víctimas y desatendió la proximidad de la prescripción del delito de falsa denuncia, objeto de la compulsa de copias asignadas al proceso el 15 de septiembre del 2009. Además, tras el desarchivo de la investigación ordenado por un juez de control de garantías en el 2014,
el fiscal volvió a dictar una nueva orden de archivo el 5 de junio del 2015, manteniendo los mismos fundamentos y errores. Ya en el escrito de acusación, corregido y presentado en esta audiencia, el fiscal delegado describió en detalle los cargos atribuidos al aquí procesado Nelson en su calidad de fiscal 163 seccional de Cali. En este documento se destaca que la conducta ilícita atribuida se basó en la orden de archivo emitida el 16 de noviembre del 2012, considerada manifiestamente contraria a la ley, y que esta conducta fue reiterada posteriormente el 5 de junio del 2015, al emitir una segunda orden de archivo con las mismas irregularidades. Esta acusación se resume en una frase medular del escrito: por haber proferido la orden de archivo de noviembre del 2016 del 2022, manifiestamente contraria a la ley y en los términos ya señalados, lo cual ratificó tiempo después al volver a proferir orden de archivo con idénticas irregularidades antes advertidas. Entonces, de este análisis, sin mayor disquisición y contrario a lo expuesto por los recurrentes, la Sala concluye que las órdenes de archivo del 16 de noviembre del 2012 y del 5 de junio del 2015, emitidas por Nelson, fueron objeto de acusación tanto en términos fácticos como jurídicos, por lo que no existe ningún tipo de vulneración al principio de congruencia en la sentencia de primer grado. Llegamos aquí al título sobre el archivo de las diligencias. La Sala considera necesario precisar los alcances de la facultad otorgada a la Fiscalía General de la Nación para archivar las diligencias durante la etapa de indagación preliminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 906 del 2004. Esta disposición establece que el archivo de la actuación procede cuando se constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizar un hecho como delito o indicar su posible existencia. Asimismo, prevé que si surgen nuevos elementos probatorios, la indagación puede reanudarse siempre que la acción penal no haya prescrito. Esta norma fue objeto de control constitucional mediante la sentencia C-1154 del 2005, en la cual la Corte Constitucional indicó las diferencias entre el principio de oportunidad y el archivo de diligencias, ya que la primera, o sea, el principio de oportunidad, se materializa ante la evidente existencia de un delito y la segunda se presenta cuando dicha tipicidad no se estructura. En este respecto, la corporación señaló: pero para poder ejercer la acción penal deben darse unos presupuestos que indiquen que una conducta así puede caracterizarse como un delito. Por lo tanto, cuando el fiscal ordena el archivo de las diligencias en los supuestos del artículo 79 acusado, no se está ante una decisión de política criminal que, de acuerdo a unas causales claras y precisas definidas en la ley, permita dejar de ejercer la acción penal, sino que se está en un momento jurídico previo, o sea, la constatación de la ausencia de los presupuestos mínimos para ejercer la acción penal. El archivo de las diligencias corresponde al momento de la averiguación preliminar sobre los hechos y supone la previa verificación objetiva de la inexistencia típica de una conducta, es decir, la falta de caracterización de una conducta como delito. De otra parte, la Corte Constitucional precisó que el archivo de las diligencias únicamente es procedente cuando se verifica la ausencia de tipicidad objetiva en la conducta investigada. Además, enfatizó que esta facultad no le permite al fiscal realizar análisis de naturaleza subjetiva, tales como la existencia de elementos intencionales de la conducta o causales de exclusión de responsabilidad. Estas valoraciones, señaló la Corte,
son competencia exclusiva del juez penal, quien puede abordarlas mediante mecanismos como la preclusión, la aprobación del principio de oportunidad o el juicio oral. En palabras de la Corte, la orden de archivo de las diligencias procede cuando se constata que no existen motivos y circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito. La amplitud de los términos empleados en la norma acusada para referirse a la causa del archivo hace necesario precisar la expresión para que se excluya cualquier interpretación de la norma que no corresponda a la verificación de la tipicidad objetiva. También, para impedir que en un momento inicial se tengan en cuenta consideraciones de otra naturaleza sobre aspectos que le corresponden al juez y no al fiscal. No le compete al fiscal, al decidir sobre el archivo, hacer consideraciones sobre los elementos subjetivos de la conducta, ni mucho menos sobre la existencia de causales de exclusión de la responsabilidad. Lo que le compete es efectuar una constatación fáctica sobre los presupuestos elementales para abordar cualquier investigación, lo que se entiende como el establecimiento de la posible existencia material de un hecho y su carácter aparentemente delictivo. En este sentido, se condicionó la exequibilidad de la norma. Asimismo, la Sala considera necesario recordar su amplia, reiterada y pacífica jurisprudencia en las que se ha dejado en claro que el archivo de las diligencias no puede emplearse en situaciones donde subsisten dudas razonables sobre aspectos subjetivos de la conducta, tales como la autoría, la participación o la lesión al bien jurídico protegido. En estos casos, la resolución debe recaer en el juez competente. De igual manera, es importante recordar que cualquier medida que implique la disposición de la acción penal debe adoptarse con base en criterios objetivos y excluyendo análisis de fondo que excedan el alcance de las facultades del fiscal en esta etapa. Y es que en sede de archivo, el fiscal debe limitarse a evaluar los motivos y circunstancias fácticas que objetivamente permitan concluir la inexistencia del delito, sin que le sea permitido considerar elementos subjetivos de la conducta o cualquier otro aspecto que deba ser resuelto por el juez penal en las etapas procesales correspondientes. Esta precisión es esencial para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de la Fiscalía y el respeto a los derechos fundamentales involucrados. Detengámonos ahora en el prevaricato por acción. El artículo 413 de la Ley 599 del 2000 describe esta conducta punible en los siguientes términos. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de 48 a 144 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. En lo referente a la tipicidad objetiva, de acuerdo con esta descripción típica, son elementos estructurales del punible de prevaricato por acción. Primero, un sujeto activo calificado, servidor público. Segundo, una resolución, dictamen o concepto proferido en desarrollo de sus funciones. Y tercero, que la decisión tomada sea manifiestamente contraria a la ley. El elemento normativo manifiestamente contrario a la ley se configura cuando la decisión desconoce abiertamente la realidad probatoria o porque se distancia sin explicación del texto o sentido de la norma llamada a regular el caso, haciendo que se revele objetivamente caprichosa o arbitraria, producto del desconocimiento burdo y malintencionado del marco normativo.
Esto significa, en criterio de la Sala, que para la estructuración del referido elemento del tipo penal objetivo, no es suficiente con que la providencia sea simplemente ilegal o desatinada, sino que es necesario que la disparidad del acto con los enunciados normativos o la comprensión de sus contenidos sea de tal entidad que no admita justificación razonable alguna. La acreditación de estos tópicos exige tener en cuenta los fundamentos jurídicos y probatorios en los que el funcionario judicial sustentó la decisión tildada de prevaricadora, así como las circunstancias en que fue proferida y los elementos de juicios con los que contaba al momento de pronunciarse, a partir de un análisis ex ante y no a posteriori del caso. Ya llegando a la tipicidad subjetiva, el delito de prevaricato por acción solo admite la modalidad dolosa, lo que implica probar que el autor sabe que actúa en contra del derecho y que tras ese conocimiento voluntariamente decide vulnerarlo. Vale decir que obra con conocimiento y voluntad de desconocer la normatividad legal aplicable al caso. La Corte tiene establecido que cuando la decisión está orientada a generar beneficios propios o ajenos, el dolo puede concluirse al contener criterios subjetivos, argumentos caprichosos, arbitrarios, abiertamente absurdos o cuando posteriormente se dan explicaciones basadas en hechos que procesalmente resultan inexistentes, ocultados o tergiversados. Situaciones de las que surge que el ánimo del funcionario es abandonar el propósito de administrar justicia y la aplicación de las normas llamadas a regular el asunto a resolver. Para valorar el dolo, también resulta viable acudir al examen de los elementos objetivos debidamente demostrados, como la naturaleza de la decisión, la complejidad del asunto, la claridad de las normas aplicables y la trayectoria y experiencia profesional del acusado, de los cuales sea posible inferirse razonadamente el conocimiento y la voluntad en el actuar contrario a derecho por parte del sujeto activo de la conducta. Además, no son objeto de reproche penal las decisiones producto de la impericia, ignorancia o inexperiencia del funcionario, y la conducta efectivamente se configura cuando no está presente la convicción de acertar, de obrar bien, de buena fe, sino la finalidad opuesta a estos propósitos. Y es aquí donde, respetados podcastescuchas, terminamos con la primera parte de la sentencia radicado 63535, esperando que esta sea de provecho profesional para ustedes. Les esperamos en una segunda parte que contendrá en particular el caso en concreto. Un abrazo.